Muy buenas noches. De nuevo yo soy David Castro en este programa El Dios Desconocido. Durante esta semana hemos estado comenzando nuestro estudio acerca del plan de redención y poniendo una base hemos mirado específicamente algunos versículos en Hebreos, especialmente Hebreos capítulo 12, versículo 24, donde la palabra de Dios nos dice que Jesús, el Mesías, es el mediador del nuevo pacto. Jesús, mediador del nuevo pacto. Anoche hablamos un poco acerca del antiguo pacto y cómo era que Dios había instruido, ha dado instrucciones al pueblo de Israel cómo guardar y mantener ese antiguo pacto. Mencionamos anoche que uno de los requisitos del antiguo pacto era la circuncisión. Todo hombre varón, empezando con Abraham y todos sus hijos, los hijos y los siervos que vivían en su casa, dice la palabra en Génesis que todos fueron circuncidados. Y así entonces entraron en el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob. Pero la circuncisión era la señal del pacto, más específicamente la sangre derramada cuando el prepucio del varón era cortado para ser circuncidado. Esa sangre que se derramaba, esa era lo que daba lugar a que el hombre podía estar en pacto con Dios a través del antiguo pacto. Los sacrificios que Dios dio instrucción en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, muchos de esos sacrificios tenían que ver con el matar un animal, tomar de la sangre, y esa sangre entonces tenía una función muy específica. Por ejemplo, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la propiciación, ellos mataban el animal, el sumo sacerdote tomaba de la sangre de ese animal, entraba al lugar santísimo y entonces dice la palabra que rociaba allí entre los dos querubines en el lugar del propiciatorio. Ahí, y entonces cuando el sumo sacerdote Aarón o el que fuese rociaba la sangre en el lugar santísimo, en ese momento los pecados de la nación eran perdonados por ese año previo. El siguiente año tenían que hacer todo otra vez. Ese era el antiguo pacto. Entonces, en el antiguo pacto, la sangre derramada tenía mucho significado. Quiero leerles algo en Romanos capítulo 2, que Dios inspiró a Pablo escribir cuando Pablo escribió esta carta a la eclesía en Roma. Y tiene que ver con la circuncisión y tiene que ver con el nuevo pacto, porque tú y yo no estamos bajo el viejo pacto. El viejo pacto fue con el pueblo de Israel. El viejo pacto es el viejo, el antiguo. Por eso hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el cual en que tú y yo estamos hoy en día. El nuevo pacto comenzó en la cruz del Calvario cuando Jesús, el Redentor, Salvador, derramó su sangre. Esa sangre derramada redimió a cada hombre y mujer de la maldición de la muerte eterna. Cuando digo a cada hombre y mujer que elige creer en ese sacrificio de Jesús en la cruz. Todo el que cree, entonces es redimido de esa maldición eterna y en vez de ahora tener la condenación y la maldición de muerte eterna, al ser redimido de esa maldición, ahora entonces Dios nos da vida eterna. Vida eterna. De eso vamos a hablar más en las próximas 2 semanas. Pero ahora mira lo que dice Romanos capítulo 2 y voy a empezar en el versículo
Voy a empezar en el 24 para que ustedes oigan el vocabulario del contexto de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe aquí. Dice el versículo 24: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Un momentico, quiero estar seguro que estoy en Romanos 2. Sí, porque el nombre de Dios está blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. La circuncisión del prepucio del hombre era parte del antiguo pacto y parte de la ley del antiguo pacto. Sigamos leyendo. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. En otras palabras, no tiene ningún valor. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Versículo 27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Esas son dos preguntas que Dios hace aquí. Pero yo quiero que escuchemos bien lo que ahora dice el versículo 28 y 29. Esta es la parte que yo quería someterles hoy. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces Dios aquí, a través de lo que él inspira a Pablo a escribir, nos habla bien claramente de la diferencia de la circuncisión bajo la ley, bajo el antiguo pacto, y la circuncisión bajo el nuevo pacto. La circuncisión bajo el antiguo pacto había que cortar el prepucio de la piel del varón, derramar sangre, y entonces esa persona, ese hombre, estaba en pacto con Dios. No olviden cuando David llega al campamento de Israel y oye acerca de Goliat el gigante que está allí amenazando a Israel, él enseguida le dice con los que él está conversando: no se turbe vuestro corazón, porque ese incircunciso no es nadie. En otras palabras, David estaba diciendo: ese Goliat, aunque sea grande, aunque tenga armas bien grandes, eso no es nada, porque él es un incircunciso. Yo, aunque soy más pequeño, no tengo las armas que él tiene, pero yo soy circuncidado y yo estoy en pacto con Dios. Y ese incircunciso no es nada ni nadie para mi Dios, en el cual yo estoy en pacto. Ahora, ¿qué hacía que David estaba en pacto con Dios bajo la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué era? La sangre que había sido derramada cuando los papás de David al octavo día habían circuncidado a David. Él entonces, por esa sangre derramada, estaba en pacto con Dios de acuerdo a la ley y el antiguo pacto. Pero ahora, el nuevo pacto, nota lo que dice aquí, el nuevo pacto ya no es por la circuncisión de la piel, no es por cortar la piel del hombre. Mira lo que dice: la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, no por la ley, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esto es importante entenderlo, porque tristemente hoy en día hay muchos que no entienden la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay algunos que todavía quieren vivir bajo el antiguo pacto, bajo la ley del antiguo pacto, observando y guardando lo del antiguo pacto.
En algunos casos incluso guardan los diferentes días de fiesta, todavía hacen las ofrendas, tienen todavía los muebles que había en el tabernáculo terrenal, etcétera, etcétera, porque están todavía bajo el viejo pacto. Muchos enseñan eso hoy en el cristianismo religioso. Otros creen que ahora estamos bajo un nuevo pacto, ya la circuncisión en la carne del prepucio del hombre no tiene ningún valor, porque tal como dice aquí en Romanos 2, la circuncisión es la del corazón y esa circuncisión es hecha por el Espíritu. Esa circuncisión no es hecha guardando la letra de la ley. Déjame leértelo otra vez, tal como dice en este versículo. Dice lo siguiente: sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, no guardando la ley como en el antiguo pacto. Entonces, hay una diferencia entre los dos pactos. Ahora, esta semana hemos mirado en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que nos dice que Jesús, el Redentor y Salvador, también es el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Yo te expliqué anoche y la noche anterior esa palabra mediador, ¿qué significa en el griego original? No olvides que alguien que está entre dos personas, el que está en el medio. Entonces, Jesús como redentor es el mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo un momento, al capítulo 2 y miremos el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Aquí Pablo, inspirado por Dios, le está escribiendo a este hombre, Timoteo, y en esa carta a Timoteo, Pablo escribe lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate, ¿ve? Eso es redención, en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, vuelvo a leer el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Ahora, ¿por qué te presento este versículo? Porque desde el siglo III, el sistema religioso, especialmente el primer sistema eclesiástico religioso, estableció en su doctrina y teología que el hombre necesitaba otro hombre aquí en la tierra como mediador entre él y Dios, entre su vida de pecado y Dios. Y entonces esa religión estableció lo que comúnmente se conoce como el confesar. Y entonces los miembros o los feligreses de ese sistema religioso tienen como creencia y como doctrina de que cuando ellos van a la catedral o el templo de ese sistema religioso, ellos van a confesarse y detrás de la cortina está ahí uno de los sacerdotes y entonces el pecador viene y se arrepiente y confiesa su pecado y entonces el sacerdote que está del otro lado de la cortina entonces le dice, bueno, porque hiciste esto, ahora tienes que pagar esto o hacer esto, le da penitencia y supuestamente ahora ese sacerdote es mediador entre ese pecador y Dios para que Dios le perdone el pecado. Eso es totalmente en contra de la palabra de Dios. No hay lugar en la palabra de Dios de que Dios habla acerca de ese mediador entre el hombre y Dios. No, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y ese mediador es Jesús, el Redentor y Salvador. Nadie más, ningún sistema más. Ahora, lo triste es que después de la reforma, los diferentes reformistas, muchos de ellos que hubo después de Martín Lutero,
donde el protestantismo empieza a dividirse en sistemas religiosos, en denominaciones, en muchas denominaciones como tenemos hoy en día. Ellos, por ejemplo, dijeron, un momento, esa doctrina de ir a confesarse con un hombre aquí en la tierra, eso no lo vamos a hacer nosotros porque eso no es bíblico. Pero en vez de seguir la doctrina que la Iglesia Católica Romana seguía con confesar y el mediador, reemplazaron eso con otro tipo de mediador que es guardar, observar ciertas doctrinas, creencias, volvieron al Antiguo Testamento, volvieron a la ley, los mandamientos, sacaron mandamientos y dijeron, ahora tú tienes que, para tener relación con Dios, para que Dios te bendiga, para poder ir al cielo, para poder ser merecedor del amor de Dios y de que tú tienes que guardar un mediador. Tú tienes que dejar de hacer esto, tienes que no comer esto, tienes que vestirte. ¿Ve? Esos son los mediadores que la religión ha incorporado en sus doctrinas y teologías. A la mujer le dicen, si tú vienes a un culto religioso y no tienes cubierta tu cabeza, entonces es una deshonra, una blasfemia ante Dios y Dios no te va a escuchar ni te va a mirar con bien y con agrado. ¿Ve? Entonces, ponte el velo y entonces se ponen el velo como un mediador. El velo llega a ser un mediador. Quiero decirte que todo eso es pura religión. Y muchas otras cosas más de doctrinas y creencias y observancias que enseñan los religiosos es solamente otros mediadores. Es más, lo que están tratando es de eliminar la hermosura del nuevo pacto trayendo de nuevo obra, circuncisión. No necesariamente literal que hay que cortar la piel del prepucio del varón. No. Pero es la circuncisión de hacer las cosas de acuerdo a la letra. Vuelvo a leer Romanos 2, versículo 28. Volvamos allí. Ahorita lo leímos, vamos a leerlo una vez más. Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Esto no tiene que ver con lo que tú haces exteriormente. Ni la circuncisión es la externa en la carne. Esto no tiene nada que ver con cómo te viste, qué dejas de comer, qué día guardas, qué esto. No, nada que ver con nada de eso. Mira lo que dice el versículo 29. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Y claramente dice aquí, no por la letra. Hoy en día, los religiosos enseñan mucha letra. Jesús es el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto es por gracia. El nuevo pacto es por la misericordia de Dios. El nuevo pacto es la expresión máxima del amor incondicional de Dios. Y Jesús como Redentor y Salvador es el mediador que trae reconciliación, que une al hombre que estaba separado de Dios, lo une otra vez y ahora el hombre está en pacto con Dios. No de acuerdo a la letra de las leyes o de lo que guarda o no guarda, observa o no observa, sino por la circuncisión que es del espíritu en el corazón. ¿Te acuerdas que yo te dije ayer y antes de ayer que Dios primero tiene que redimirte para luego salvarte? Dios te redime de la maldición de la muerte eterna. Dios te redime de la circuncisión y todo lo del antiguo pacto y te da por gracia el nuevo pacto. Y ahora en el nuevo pacto, Dios por el Espíritu en tu corazón empieza a salvarte, a librarte, a transformar, a renovar tu mente. Esa es la obra del Mesías, Jesús, como Redentor, Salvador y Mediador.
El lunes vamos a continuar a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Vamos a continuar con esta serie, el plan de redención. Esta semana hemos puesto la base, el fundamento. Y era importante poner este fundamento. Un Dios, un mediador. Y ese mediador es Jesús, el Redentor y Salvador. Él también es el mediador. ¿Mediador de qué? Del nuevo pacto. Hemos sido redimidos de lo antiguo y de la maldición de la muerte para ahora poder vivir bajo la mejor promesa, bajo lo que es mejor, que es el nuevo pacto. Y en Hebreos capítulo 8 hay un versículo poderosísimo que esta noche ya no tenemos tiempo de leerlo, pero lo vamos a leer el lunes por la noche cuando empecemos. En Hebreos capítulo 8. Hasta entonces, no olviden que son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Ahí es nuestro canal. Ahí están todos los videos de todo lo que estamos enseñando. Suscríbete al canal, por favor, compártelo con otro y hasta el lunes en la noche. Son bendecidos.